Bien, continuamos. Decíamos entonces que el aporte que debemos darle de vegetales en cada tiempo de comidas es alto. Deberíamos consumir entonces al menos 6 porciones de verduras al día, al menos 2 porciones en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Si observamos nosotros el común denominador de cómo armamos los mexicanos la comida, nos damos cuenta de que la mayor parte del plato la dominan los alimentos de origen animal y los carbohidratos. Y la realidad es que los mexicanos comemos verdura prácticamente solo si se incluye en la preparación. Por ejemplo, muchos mexicanos solo consumen verduras si prepararon caldo y el caldo ya llevaba verduras. Y casi casi se comen porque pues ya te las sirvieron. O, por ejemplo, si, no sé, comen verduras en el sándwich y solamente si ya están ahí picadas, ¿no? Preparadas. Este, Tú le preguntas a un mexicano, ¿cuándo fue la última vez que comiste verduras? Ayer. Bueno, ¿qué comiste de verdura? Un chile relleno. Y dices, ay, bueno, no la consumiste realmente por la necesidad o el conocimiento de consumir verduras, sino simple y sencillamente porque formaba parte de la preparación y no se podía omitir, o al menos pues tú ya la consumiste por la costumbre, ¿no? En algunos casos porque te regaña la mamá, la esposa o demás. Deberíamos consumir pescados y mariscos, carnes magras y huevos de 2 a 4 raciones por semana, máximo de 2 a 4 raciones por semana entre todas estas. Así que la cantidad de alimentos de origen animal debe ser baja y me brinqué los frutos secos, que deberíamos consumir de 1 a 2 raciones al día, cantidades pues importantes. Frutos secos, ¿cuáles son los frutos secos? Nueces, almendras, cacahuates. Y estos alimentos son importantes porque nos dan buen aporte de cosas como omega 3, 6, tienen proteínas, tienen buenos carbohidratos y demás. Son buenos alimentos y hay que incluirlos en la dieta. Igualmente, los mexicanos no consumimos muchos de estos productos. De hecho, el que más se consume en México son los cacahuates y porque son botaneros. Pero tú le preguntas a alguien, ¿cuándo fue la última vez que comiste almendras? Ah, es que la granola traía almendras y ahí comí. Pues no, o sea, te comiste una almendrita. ¿Cuándo fue la última vez que comiste nueces? La semana pasada me comí unas nueces grapiñadas. Pues no. Hay que cuidar ese aporte. Legumbres en general de 2 a 3 raciones por semana. Carnes grasosas, embutidos, grasas como la mantequilla y la margarina solo ocasionalmente. Ocasionalmente significa que no es como que una vez por semana o dos, sino raramente, rara vez debemos consumir estos alimentos, prácticamente en ocasiones especiales, ¿no? Por ejemplo, allá acostumbran consumir estos alimentos como cuando salen a comer a algún restaurante o algo así, pues bueno, ya va incluido en la preparación o demás, o para alguna comida especial. Dulces, bollería, caramelos, pasteles, bebidas refrescantes y helados, ocasionalmente igual. Decíamos, el azúcar no deberíamos consumirlo diario, los mexicanos estamos muy habituados a consumirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Los principios de este estilo dietético, primero que nada, como habíamos visto, es consumir vegetales en abundancia, mínimo de 5 raciones de frutas y verduras al día, mínimo, siendo que debes consumir al día al menos una porción más de verduras que porciones de frutas. Los cereales, pan, pastas, arroz, alimentos integrales son imprescindibles por el contenido de fibra. Otra vez mencionábamos el caso de consumir carbohidratos integrales evitando los refinados. Poner carbohidratos en la dieta no significa poner tortillas, porque luego cuando les pedimos a ustedes que hagan planes de alimentación, lo que vemos es en la dieta un montón de tortillas. Pues, ¿dónde está el arroz integral? ¿Dónde está la quinoa? Ese tipo de alimentos. En algunos casos nos dicen, oh, pero es que es muy difícil, es muy tardado preparar arroz y quinoa. La realidad es que no. No es ni complicado ni es tan tardado como uno pensaría. Y siempre pues recordar que un plan de alimentación va de la mano con ayudarle al paciente a corregir sus tiempos y mejorar su eficacia para preparar alimentos y demás. Al paciente se le tienen que dar recomendaciones y opciones de tienes que preparar, por ejemplo, rallar las verduras en la noche para tenerlas listas en la mañana. Te recomiendo que el arroz lo dejes remojando o lavando desde el día anterior para que lo pongas a cocer, etcétera, etcétera. Y entonces que el paciente pueda preparar estos alimentos. Utilizar el aceite de oliva como grasa de elección en la preparación. Detalle importante. Decíamos que es importante que el aceite no se queme. Normalmente se le dice al paciente, el aceite no lo debes utilizar para freír la comida, sino solamente, por ejemplo, para saltear un poco.
lo que se hace es comúnmente es pon la cucharadita de aceite de olivo, inmediatamente en cuanto se empieza a calentar un poco, no a quemar, pon los vegetales o la carne o con lo que vayas a saltear y está todo el tiempo moviendo mucho la comida para evitar que el aceite se queme y entonces que se disminuya o se baje, ¿no? La permutación del aceite a un aceite más saturado y entonces tenga repercusiones cardiovasculares y pierda los beneficios que nos da consumir este aceite. En muchos casos, yo he conocido a mucha gente, he tenido pacientes, familiares y demás, que sí gastan mucho dinero, por ejemplo, en el aceite de olivo, y compran el más caro, extra virgen y demás, pero bueno, lo utilizan para freír y entonces el aceite les sale prácticamente igual, se convierte en un aceite tan corriente como el que les hubiera costado 10 pesos la botella, entonces tener mucho cuidado con esto. Otra opción es decirle al paciente, no utilices el aceite de olivo para freír, por ejemplo, prepara tu ensalada y después agrégale la cucharadita de aceite. Consumir pescado con frecuencia, huevo, pollo con regularidad, principalmente usar estos alimentos para evitar el consumo de carnes rojas. Consumir diario pero moderado productos lácteos. En la dieta mediterránea se consumen varias porciones de lácteos, como veíamos entre 2 y hasta 4 porciones por día. Decíamos que hay que tener cuidado con de dónde vienen esos lácteos. Por ejemplo, son lácteos con alto contenido en grasas, azúcares o demás. Pues bueno, hay que disminuir el consumo. En caso personal, mucha gente me dice, oye, es que yo tomo leche de soya. Bueno, la leche de soya ni es lácteo, porque no es una secreción animal. Y además de eso, tomas leches que además contienen azúcar. Por ejemplo, dices, es que yo compro la leche en soya, sabor mango. Para darle el sabor a mango, ¿qué crees que le ponen? Azúcar. Entonces hay que cuidar ese tipo de cosas. Es mejor que consumas leche de vaca, baja en grasas, después diseñada pues para ser baja en grasa, a que consumas leche sí muy de soya, pero rica en azúcares, ¿no? Que decíamos, ni leche es. Hay que consumir bajas cantidades de carnes rojas y solo como parte de preparaciones, decíamos, o preparaciones especiales, mejor dicho. Decíamos que la carne roja se consume por allá de una vez al mes en este estilo dietético. Y esta no es una mala recomendación para la población en general. Yo me encuentro mucho con esto de que el paciente llega a consulta con una alta ingesta de carnes rojas. Lo que acostumbramos es, vamos empezando por bajar el consumo o la frecuencia de consumo. Estás habituado a comer carne roja, a comer carnes diario y de la carne roja consumes 4 o 5 por semana. Vamos bajándole a 3, 2, una vez por semana. Después pasamos a un consumo de una vez cada 15 días y paulatinamente vamos disminuyendo su consumo y acostumbrándote a consumir proteínas por otras fuentes, incluso no de origen animal, sino también de origen vegetal. Se ataca mucho la proteína de origen vegetal por esta cuestión de que no son de alto valor biológico. Es cierto. Sin embargo, sabemos que podemos hacer proteínas de alto valor biológico combinando de forma correcta los alimentos. Y otra vez caeríamos en la necesidad de los estilos dietéticos no son cuánto le das de cada macronutriente, son cómo mezclas alimentos para obtener beneficios más allá del aporte calórico de los mismos alimentos que estás incluyendo en el plan de alimentación. Hay que evitar el consumo de alimentos procesados, refrescos y muy elaborados. De antemano todos los procesados se eliminan. Por ejemplo, al paciente le dices, vas a consumir atún. De antemano, si puedes comprarte tu atún, tu pescado, tu atún bien, cómpratelo. Evita consumir atún de lata, ¿no? El atún fresco es mejor. Vas a preparar atún, no compres las verduras enlatadas, tú ponte a cocerlas. Oye, pero es que no tengo mucho tiempo. Desde el día antes, cócelas desde el día anterior y ya mañana ya nada más las integras a la preparación. Mucho más eficiente eso. Evitar otro tipo de alimentos, por ejemplo, chiles en vinagre, ¿no? Que aquí en México es muy popular el consumo de chiles en vinagre. Prepáralos tú mismo, haz tu propio vinagre, cómpralos. Ya ahorita en muchas partes te venden chiles en vinagre preparados de forma casera por litro, kilos o demás. Y es mejor que los compres así y los consumas así a que te compres la latita de chiles. Yo sé que es más económico y es mucho más práctico, pero la salud es lo que se pierde con el consumo de estos alimentos. El consumo de agua es esencial en cantidades altas y hay un consumo con moderación de vino tinto. Me brinqué el punto de arriba. La fruta fresca como el postre habitual y reserva de postres y dulces como algo especial.
Normalmente no se consumen azúcares, decíamos, de forma diaria, así que siempre se pone una fruta, al menos en la porción de comida, de desayuno, de cena, y que este sea el postre de la persona, la fruta. Este, en México comemos frutas como porque sí, ¿no? No hay una razón real de por qué la gente consume frutas. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué comes frutas? Pues nomás, me da hambre y se me antoja una fruta, pero no hay como ese fundamento de, no, es que como frutas por las vitaminas, antioxidantes. Desde una perspectiva muy personal, se me hace muy importante enseñarle al paciente la importancia de cada alimento que le pones en la dieta. Mira, este alimento tiene esto y combinado con esto nos va a ayudar con esto. Este alimento te lo pongo aquí en este tiempo por esto y esto y esto. Entonces, ayudar a la persona a aprender ese tipo de conceptos es importante. Hay que consumir suficiente agua, decíamos esto. Digo, esto no es algo nuevo, ¿no? Ya sabemos que consumir agua es fundamental y que los mexicanos a veces también tendemos a tener un consumo de agua natural muy bajo. Y ojo con eso, los mexicanos no es que no tomemos suficiente agua, es que tomamos agua azucarada. Si nos ponemos a revisar, un alto porcentaje de la población mexicana te dice, es que yo sí tomo mucha agua. Natural, no, de sabor. Y además con mucho azúcar. Y siempre le dices, siempre que, a mí me pasa mucho en consulta que cuando llega un paciente y le das la dieta, dice, oye, ¿y para tomar en la comida? Pues agua. Pero un agua fresca no se puede. Pues es que el problema radica en que primero sabemos las desventajas de licuar una fruta, ¿no? La pérdida de vitaminas, fibra y demás. Y segundo, el agua fresca normalmente se acostumbra a prepararla con mucho azúcar, al menos aquí en México así es. Este, entonces debemos cambiar este tipo de cosas. Yo lo que le recomiendo a la gente es, mira, no te recomiendo que hagas agua de sabor porque, pues, bueno, estás dependiendo, sigues dependiendo pues del consumo de azúcares. Una recomendación que sí te puedo hacer es, no sé, la porción de fruta que te di, licúala con la cantidad de agua que vas a tomar para que no ocupes ponerle más azúcar. Por ejemplo, te puse una taza de melón en la comida, licúa esa taza completa de melón con un vaso de agua, como es mucho melón para poca agua, te endulza lo suficiente y ya no le añades agua extra, azúcar extra, perdón. O vamos preparando otro tipo de cosas, por ejemplo, algo que me gusta ponerle mucho al paciente es, vas a poner una jarra de agua, le vas a poner hielo, más ahorita que hace calor, y unas rodajas de naranja o algo así, algo que no sabe a agua fresca, pero bueno, ver una jarra de agua fría con rodajitas de naranja se le hace más apetecible al paciente, se le antoja más ese tipo de agua y además te da una sensacioncita por ahí, ¿no? Entonces, estrategias para mejorar el consumo. Los pacientes geriátricos habíamos hablado que tienden a no tomar mucha agua. Esta es una característica muy cotidiana del paciente. Ya hemos hablado de motivos de por qué. ¿Alguien me puede recordar por qué el adulto mayor no toma agua? Acuérdense que habíamos hablado acerca de que si no participan, damos temas por visto y seguimos porque asumo que entonces sí saben si no están participando. Entonces, insisto, ¿alguien me puede decir por qué los adultos mayores no toman agua? Muy bien, entonces seguimos. Y es importante también que se realice actividad física. El ejercicio, como sabemos, es parte fundamental de las conductas en materia de salud para los adultos mayores y entonces trae como consecuencia pues la mejora de las condiciones físicas y demás. Ahora, el ejercicio físico es parte fundamental no solamente del estilo de vida, sino forma parte de la dieta, porque como sabemos, la dieta va en función al gasto de calorías que el adulto tiene. Hay detalles importantes que hemos observado. Por ejemplo, muchos adultos mayores que tienden a tener mucha ansiedad por consumir alimentos, se observa que realizando ejercicio disminuyen su ansiedad por el consumo de alimentos y entonces resulta ser muy importante ese punto. Hemos encontrado también que muchos adultos mayores que realizan buena actividad física tienden a tener mejores procesos digestivos. Ya habíamos mencionado anteriormente los problemas gastrointestinales del adulto mayor, como el estreñimiento, las diarreas, el bajo peristaltismo y demás.
¿Alguien me puede decir por qué los adultos mayores tienen malas funciones gastrointestinales? Porque ese nivel de como de movimiento o se pudiera considerar actividad física en ellos disminuye. Y básicamente pues los ancianos que tienen como movilidad pues nada más es como dentro de la casa y para cosas básicas. Sí, la falta de movilidad es uno de los motivos de por qué su peristaltismo baja, pero hay otros motivos más a nivel de lo que sería la función del intestino. ¿Qué cambia en el intestino del adulto mayor, en el tubo digestivo? Va perdiendo como su función, ¿Va perdiendo qué? su No, funcionalidad. esa es la pregunta. ¿Por qué pierden la función? ¿Qué es lo que cambia que hace que pierdan la función? Porque no consumen la misma cantidad de fibra. No tanto, porque habíamos mencionado también que los adultos mayores tienden a veces a consumir más bien cantidades muy exorbitantes de fibra. Yo les había mencionado, esto fue casi de las primeras clases que tuvimos. No es por lo de la actividad física, profe. Es lo que mencionó Zulia hace un momento. Lo de la actividad física es lo que mencionó Zulia hace un momento. Les decía del aporte de fibra, que muchos adultos mayores tienden a, por ejemplo, consumir bajas cantidades de fibra porque no comen frutas, verduras y demás, pero hay adultos mayores que llegan a consumir cantidades exorbitantes de fibra porque toman pasas, jugos, compran psyllium, linaza, toman algún suplemento de fibra de farmacia y demás, y llegan a consumir cantidades ahora muy altas. Entonces, podríamos decir que sí, la alteración de la fibra es uno de los motivos también, pero sigue siendo superficiales. Vimos motivos a nivel de la fisiología del intestino que afectaban la función del tubo digestivo. ¿Cuáles son esos motivos? Profe, ¿no era cuando nos había mostrado imágenes de que el intestino estaba liso? Exactamente, la gastropatía atrófica y la alteración de las vellosidades intestinales. Decíamos que los adultos pierden funciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque de antemano hay una disminución de la producción de enzimas y además el peristaltismo se limita porque también se ha visto y se ha observado una atrofia de las vellosidades intestinales en estos adultos. Veíamos hace ya varias clases el video de la colonoscopia de un adulto mayor en el que veíamos que el tubo digestivo que tenía que verse rugosito, ¿no? Por las bolsas o los sacos que se formaban por la misma anatomía del intestino, en este aparecían totalmente lisas y decíamos, esto es algo muy común en estos adultos mayores con inflamación del intestino y además con alteraciones fuertes de la función gastrointestinal, de la disminución de peristaltismo y demás cosas. Bien, ahora para este estilo dietético, normalmente se acostumbra a poner una cantidad de grasa moderadamente alta. Detalle, esta dieta es ligeramente alta en proteínas, normalmente el aporte va del 18 al 25%. De carbohidratos normalmente tienes un aporte del 45 al 55% y un aporte de grasas entre el 30 y el 35%. Entonces es alta en grasas, pero ojo con eso, que sea alta en grasas no quiere decir que tenga mucha grasa saturada o demás, sino que debes cuidar mucho el aporte de dónde vienen esas grasas. Esta dieta tiene un aporte muy bajo de grasas saturadas y muy alto de grasas monoinsaturadas. Por ejemplo, en este estilo dietético al paciente se le ponen del 15 al 20% de grasas monoinsaturadas, del 7 al 10% de grasas poliinsaturadas y de menos del 7% de grasas saturadas. Es de vital importancia que nosotros cuidemos ese detalle. Como vemos en la misma diapositiva, por ejemplo, las grasas saturadas aparecen en alimentos. Ay, miren, de hecho ahí me falta, porque son algunas grasas y aceites vegetales, pero prácticamente todos los... Prácticamente todos los alimentos de origen animal tienen grasa saturada. Grasas vegetales, y grasas y alimentos de origen animal. Entonces, prácticamente todo lo que es carnes y lácteos te aportan grasas saturadas, pero también algunos otros tipos de aceites, como por ejemplo la manteca. La manteca te otorga grasas saturadas.
Entonces, cuidar ese detalle. Cuando tú le pones muchos alimentos de origen animal, estás poniendo un alto aporte de grasas saturadas. Y también es por eso que este estilo dietético consume bajos aportes de alimento de origen animal, o al menos de carnes, pues. De grasas poliinsaturadas tenemos aceite de soya, aceite de maíz, aceite de cártamo, etcétera, entre otras muchas cosas más. Y dentro de las grasas monoinsaturadas tenemos el aceite de olivo, el aguacate, las oleaginosas como las nueces, almendras, semillas, el aceite de canola, aceites como el de uva o el de ajonjolí también forman parte de este grupo. Entonces, nosotros debemos hacer una correcta distribución del total de estas mismas para cuidar la salud del sujeto. Les pongo aquí esta tabla. Yo creo que ya no, porque ya no alcanzaríamos, pero la próxima clase vamos a trabajar con ella. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que la tengan y la impriman, la tengan impresa, o que ustedes la dibujen en su libreta porque la vamos a usar para trabajar. Pero bueno, es la forma en la que distribuimos las grasas, ¿verdad? Bien, ¿preguntas de la dieta mediterránea? No, profe. Muy bien. No hemos acabado con la dieta mediterránea, y porque parte de la dieta mediterránea y la DASH es cuidar el aporte de grasas, pero eso lo vamos a trabajar ya la próxima clase el miércoles porque hoy ya no alcanzaríamos. Bien, vamos a ver la dieta vegetariana y con eso terminaríamos hoy, o las dietas vegetarianas y veganas. Como ustedes saben, las dietas vegetarianas y veganas son aquellos estilos en los cuales no es que se prohíba, se evita el consumo de alimentos de origen animal, principalmente todo aquello que viene de origen animal. Por ejemplo, en las dietas vegetarianas o veganas bien estrictas, se omiten todos los alimentos de origen animal y sus derivados. Entonces, no solamente no se come carne, tampoco se come todo aquello que haya provenido de un animal. Por ejemplo, los huevos, la leche, la mantequilla, que es grasa animal, etcétera, etcétera. La margarina sí, porque es de origen vegetal y demás. Ah, no, miento tampoco, porque al final es no, sí, esta sí se consume, porque es de origen vegetal. Hay estilos dietéticos dentro del mismo vegetarianismo alternos. Por ejemplo, está el ovo-lacto-vegetarianismo, donde tenemos un estilo que ha sido muy estudiado también, con muy buenos resultados también a mediano y largo plazo. De hecho, hay algunos nutriólogos muy famosos y muy fanáticos del estilo ovo-lacto-vegetariano. La realidad es que es un buen estilo, a mí me gusta bastante. En el estilo ovo-lacto-vegetariano, como el nombre lo dice, se permiten solamente el huevo y la leche como parte de los alimentos de origen animal consumidos. Esto porque no dañan animales en teoría, sino que solo se toman sus productos, ¿verdad? De hecho, en las dietas vegetarianas, por ejemplo, no se permite ni siquiera el consumo de miel. ¿Por qué? Porque la miel al final proviene de un animal, ¿no? De las abejas. Entonces, cuidar ese detalle nada más. Porque una persona es vegetariana, pues bueno, obedece a muchas cosas. Eres vegetariano por gusto, por placer, por ideología, además, no importa por lo que seas, la dieta vegetariana tiene buenas repercusiones a la salud y ha mostrado buenos efectos para cuidar y mejorar la calidad de vida de la persona. En la dieta vegetariana, algunos estudios que se han hecho con la dieta vegetariana que han mostrado buenos resultados son algunos de los que vemos aquí. Por ejemplo, en 2012 se estudió que los que hacían dieta vegetariana normalmente tenían niveles de colesterol más bajos que los que seguían dietas tradicionalmente correctas. Entonces, la dieta vegetariana te ayuda a mantener niveles de colesterol bajos y eso es importante más para el adulto mayor. La dieta vegetariana se asoció, pero aquí encontré resultados medio raros. Este es un metaanálisis publicado por un sujeto y su equipo, ¿no? Llamado Wilkinson en 2011, que mencionaba que los sujetos que hacían dieta vegetariana normalmente estaban de mejor humor. Si lo correlacionamos con lo que conocemos típicamente de los vegetarianos, podríamos pensar que sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque supongo una una causalidad o una casualidad y no tanto una causa directa. Por ejemplo, normalmente la gente vegetariana tiende a tener ideologías más al estilo de la relajación, más zen y todo este tipo de cosas. Y esa podría ser la causa de su mejor humor, no necesariamente la dieta vegetariana. Sin embargo, es algo que podemos pensar, ¿no? Y que podría ser que sí sea cierto.
vemos que también los que hacen dietas vegetarianas tienen ventajas sobre el estilo de proteínas a nivel gástrico. Y es que resulta ser que la proteína de origen vegetal es más fácil de digerir en el estómago que la proteína de origen animal. Entonces, hay una menor consecuencia de problemas gastrointestinales. Entonces, este estilo dietético podría ser muy bueno para el adulto mayor porque es de más fácil digestión. También hay que tomar en cuenta que como consumes grandes cantidades de vegetales, pues estás consumiendo mayor cantidad de fibra y además alimentos de fácil vaciado gástrico y digestión. Esa podría ser la causa y no necesariamente o totalmente solo la proteína. Se observa que los pacientes que hacen dietas vegetarianas tienen mejor control de diabetes, obviamente en pacientes con diabetes. Esto lo observaron los chinos. Entonces, la dieta vegetariana parecería ser buena para el manejo del paciente con diabetes. De hecho, en algunos casos nosotros utilizamos estilos ovo-lacto-vegetarianos para pacientes con diabetes porque parecen tener, y han mostrado pues en lo personal, pero es muy empírico, buenos resultados para el manejo de sus problemas en salud. Y además ayudan en la prevención del cáncer. Esto lo encontraron los australianos. Pero esto lo sabemos, ¿no? Pacientes con dietas vegetarianas son menos susceptibles al cáncer que pacientes con dietas con alto consumo de carnes. Pero ya hemos visto por qué. La carne roja sí parecería tener efectos o ser más susceptible a lo carcinogénico. Y la dieta vegetariana, pues al tener un aporte adecuado o alto de antioxidantes, vitaminas y minerales, podría tener un papel protector sobre esto. Esta es la pirámide de la dieta vegetariana, donde observamos que la base son las frutas y las verduras y después los granos enteros. Otra vez, granos enteros. Por ejemplo, el centeno, la cebada, el trigo, la avena, el arroz. Granos enteros, evitando los granos ultraprocesados como las tortillas. Después, en la parte de arriba tenemos las leguminosas, frijoles, lentejas, alubias, garbanzos y demás, en cantidades altas por su buen aporte de proteínas y que combinadas con los granos nos dan proteínas de alto valor biológico. Y después tenemos sustitutos de lácteos. Ojo con eso. El término sustituto de lácteo es correcto porque sí sustituyen el consumo de lácteo que hubieras tenido. No quiere decir que estos sean lácteos, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, la leche de almendra, leche de soya. Otra vez, no son leches, les llamamos así porque coloquialmente así las conocen todos, pero que sí te aportan pues ciertos nutrientes a manera de sustitución de la leche. No son mejores que la leche, tienen otras cosas y tampoco son peores, solo tienen diferentes nutrientes, ¿sale? Y en cantidades muy pequeñas están las grasas y los azúcares que debes consumir esporádicamente. El consumo de estos debe ser muy bajo, realmente muy, muy bajo. En este estilo dietético, como nosotros observamos, pues bueno, el aporte de proteínas podría verse limitado por la baja cantidad de carnes, o más bien la nula cantidad de carnes que se ponen. Ahora, la pregunta aquí es, entonces, ¿se suplementan proteínas o no? Porque algo que acostumbran a hacer muchos nutriólogos es dar dietas vegetarianas con suplemento de proteínas. Hay que tomar en cuenta otra vez que debes buscar un suplemento que cubra con los lineamientos del estilo vegetariano, o sea, proteínas de origen vegetal y demás. Aquí en México se está distribuyendo ahorita una marca muy famosa, la Birdman, que son proteínas vegetarianas, suplementos de proteínas veganos, que sí están más o menos, no es que sean, el gold standard o el negrito en el arroz que nadie había descubierto de los suplementos, pero son buenos porque cubren con el lineamiento vegetariano de las personas que hacen este estilo y además pues te dan un aporte correcto de proteínas o de proteínas de alto valor biológico por contener de todos los aminoácidos. Entonces, el problema con esta dieta es conseguir un aporte correcto de proteínas de alto valor biológico. Una pregunta, ¿qué es una proteína de alto valor biológico y qué es una de bajo valor biológico? Tiene que ver, profe, con la biodisponibilidad de este alimento para ser procesado por el organismo. No tanto. No tanto. ¿Otra idea? ¿Puede ser porque contiene todos los aminoácidos esenciales? Esa es la respuesta. Una proteína de alto valor biológico es aquella que contiene todos los aminoácidos esenciales. Vemos nosotros que alimentos como la carne, el pollo, el pescado, la leche, contienen de todos los aminoácidos esenciales, de los 10 aminoácidos esenciales. Mientras que los productos vegetales, como los frijoles, las lentejas, la soya y demás, sí contienen muchos aminoácidos porque son ricos en proteína, pero no contienen de todos esos aminoácidos esenciales.
Entonces, ¿qué hacemos para que sean proteínas de alto valor biológico? Combinarlas con alimentos que contengan esos aminoácidos que les hacen falta y entonces al momento del consumo estamos ingiriendo proteínas integrales. Este es un ejemplo. Tenemos aquí, si observamos en la tabla, los alimentos, como por ejemplo las leguminosas, nueces y demás, el aminoácido limitante primario. Este aminoácido limitante primario es el que le hace falta a ese alimento para ser de alto valor biológico. Y después tenemos con qué podrías combinarlo para formar esa proteína de alto valor biológico. Por ejemplo, las leguminosas como los frijoles, lentejas y los cacahuates carecen de metionina y triptófano, pero los granos, las nueces y semillas sí las contienen. Entonces, tú cuando consumes algo así como un burrito de frijoles o una torta, bolillo con frijoles, digamos que el pan, el bolillo, contiene esta metionina y ese triptófano. Al consumirlo con frijoles, entre los dos estás consumiendo una proteína de alto valor biológico. Las nueces, semillas como por ejemplo la de girasol, la nuez y demás, carecen de lisina. Entonces, al consumirlos con leguminosas, estás formando un alimento de alto valor biológico. Un ejemplo serían salsas vegetarianas con frijoles y anacardo, pan de sésamo, trigo y frijol, judías y nueces al horno. Entonces, son opciones de cómo combinarlos otra vez para formar una proteína de alto valor biológico. O en el último caso, los granos como el trigo, arroz, avena, maíz, carecen de lisina. Si los combinas con leguminosas, tienes otra vez una proteína de alto valor biológico. Por ejemplo, la sopa de lentejas con pan de maíz. Pues algo que se acostumbra mucho es comerte unas lentejas con pan integral o comete unas lentejas con una tortilla, etcétera. Entonces, esto para lograr una proteína de alto valor biológico. Entonces, la dieta vegetariana no es que necesariamente sea mala, careciente, deficiente o demás. Simple y sencillamente hay que saber combinar alimentos otra vez para que cubra con los lineamientos de la dieta correcta y que cubra con los requerimientos no solo energéticos, sino también nutricionales de la persona. Ahora, si tú observas diversas situaciones en las cuales la persona no va a poder lograr estos aportes, por ejemplo, se me ocurre el caso del paciente que es intolerante a todas las leguminosas, como los frijoles, por, no sé, malestar gastrointestinal, que ojo con eso, ahí también hay métodos de corrección. Por ejemplo, hay forma de cómo cocinar los frijoles para que produzcan menos gases. Pero bueno, si encontraras ese tipo de casos, una alternativa es propiamente que le modifiques al paciente la forma en la que le estás aportando la proteína, ¿no? Ahora sí podría suplementarle aminoácidos esenciales o demás. Entonces hay formas de completar esta dieta. Realmente depende más y obedece más a la capacidad del nutriólogo para hacer una buena dieta que a que la dieta sea mala. Algunas recomendaciones para el sujeto que hace dietas vegetarianas es, primero que nada, suplementar vitaminas y minerales, principalmente en el proceso de transición. Cuando el paciente apenas empieza a hacer dietas vegetarianas, ahí es donde más hay que suplementar para evitar las deficiencias que se presenten. Sabemos que las vitaminas y minerales en suplemento no te dan el 100% de una IDR. De hecho, te cubrirán tal vez de un 15 a un 30% de la IDR nada más, pero a fin de cuentas son solo para complementar lo que ya está consumiendo por la dieta. En caso de ser necesario suplementar aminoácidos esenciales, solamente en los casos en los cuales veo condiciones en las que el paciente no va a ingerir de forma correcta esta dieta. Hay que vigilar alteraciones hemáticas, hacer bioquímica sanguínea y demás del sujeto es algo que se recomienda hacer. Estarle pidiendo biometría hemática al paciente cada cierto tiempo es importante, igual que el perfil de lípidos también. Valorar signos de deficiencias, estar checando si el paciente no empieza a presentar algún signo como piel reseca, pérdida de cabello, signo de bandera, manchas, etcétera, etcétera. Dar un aporte muy variado de alimentos para prevenir deficiencias de nutrientes, combinar alimentos para formar proteínas de alto valor biológico, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Cómo combinar, por ejemplo, leguminosas con cereales o cereales o granos con leguminosas, etcétera, etcétera. Monitorear en las diferentes etapas de la vida el riesgo de desnutrición o malnutrición. Y hay que cuidar aquí mucho, ¿no? En las diferentes etapas de la vida, en este caso hablamos del adulto mayor, que el adulto sí esté consumiendo el aporte total de calorías. Porque una particularidad de esta dieta es que como son muchos vegetales, se consumen grandes volúmenes de comida para poco aporte de calorías. Y a veces podría ser que el adulto se llena más rápido de las calorías que ingiere. Y hay que cuidar que no vaya a tener deficiencias de eso.
adaptar la actividad física, hay que tener cuidado con la intensidad y la prescripción del ejercicio que hace el adulto mayor y cuidar que el aporte de calorías, como decíamos, sea completo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Y les voy a mandar para entre ahorita y mañana, no, hoy les voy a mandar un formato que ocupo que tengan impreso, o si no, al menos que copien en su libreta para poder trabajar la próxima clase, la del miércoles. Sí, profe, está muy bien. Y entonces sería todo. Nos vemos el miércoles. Sí, gracias, profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós.